Bueno, siguiendo entonces con lo que sería la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley 24.240, continúo explicando que el Poder Ejecutivo de entonces decide promulgar parcialmente la ley y vetar algunas normas de notable trascendencia, tales como la que imponía la responsabilidad de todos los integrantes de la cadena de comercialización, tanto el productor, importador, distribuidor, vendedor, etc., por los defectos de cualquier índole que pudiera presentar la cosa adquirida, o por el daño que sufriera el consumidor en su persona o en sus bienes por el vicio de la cosa o servicio contratado. Este hecho generó en algunos el convencimiento de que la ley carecería de utilidad. Todos los esfuerzos realizados para lograr una efectiva defensa de los usuarios y consumidores se han visto consolidados a través de las sucesivas reformas introducidas por el Parlamento de la Ley 24.240, mediante la sanción de las leyes 24.568, 24.737 y 24.999. La mayor importancia ha sido, sin duda alguna, esta última, que en gran medida dejó sin efectos los vetos más significativos que la Ley 24.240 habría sufrido en orden a los aspectos contractuales del derecho de consumo. De forma que hoy contamos con un régimen que, al tiempo que presenta cierto grado de completividad y eficacia, se va acercando paulatinamente a los modelos más avanzados que no exige el derecho comparado. Con el transcurso del tiempo, existía la necesidad de proteger aún más los derechos de los consumidores, dada la complejidad de los mercados, los diversos abusos y maltratos de parte de las empresas proveedoras de servicios, surgiendo en el año 2008 la primera modificación de la Ley 24.240, que fue la Ley 26.361, que introduce cambios en la legislación, incorporándose figuras como el daño punitivo y el daño directo en el artículo 40 bis, siendo de importancia ya que se proporcionó un cambio sustancial en la defensa de los consumidores y usuarios. En cuanto al ámbito de aplicación de la ley, una vez consolidado el referido proceso de incorporación de derechos, se generó un intenso debate en orden a los alcances objetivos de la ley, esto es, respecto de las operaciones económicas y jurídicas comprendidas en ella. La discusión, que resultaba de cierta ambigüedad de algunos textos legales, puso en manifiesto el comportamiento de importantes sectores económicos que pugnaban por no resultar alcanzados por la normativa. Constituyen supuestos paradigmáticos de lo afirmado la resistencia de las entidades financieras, de las aseguradoras, de la compañía de ahorro previo para fines determinados, de las prestatarias de servicios públicos, de medicina prepaga y empresas de turismo, entre otros. La jurisprudencia de distintas situaciones fue aportando claridad en torno a la interpretación de los alcances del ámbito de actuación de la ley. Sobre la protección contractual del consumidor, el deber de información de los contratos de consumo. El deber de información, considerado como expresión máxima de la actuación del principio de la buena fe, adquiere en materia de defensa del consumidor el rango de derecho fundamental, reconocido expresamente en el artículo 42 de la Constitución Nacional, en tanto constituye una valiosa herramienta prevista para conjurar la superioridad económica jurídica que generalmente detenta a los proveedores. Las cláusulas abusivas. La contratación financiera presenta como una de sus características sobresalientes la de perfeccionarse bajo la modalidad de predisposición a adhesión, esto es, mediante la redacción del contrato por parte de la entidad crediticia, que solo deja al usuario la facultad de aceptar o rechazar la propuesta. Dicho fenómeno no resulta en sí mismo divalioso, encontrándose justificado por la masividad del tráfico, la rapidez con la cual se exige la formación de los negocios y la necesidad de reducción de los costos. Sin embargo, habitualmente aquello que comienza con un requerimiento espontáneo del mercado termina siendo utilizado como un vehículo de traslación de riesgos injustificados y abusivos para los intereses de los usuarios y consumidores. Frente a tales circunstancias, el derecho positivo argentino ha ideado un conjunto de mecanismos tendiendo a resguardar el equilibrio prestacional propio de toda relación de consumo, básicamente a través de la tipificación de las llamadas cláusulas abusivas. En tal sentido, recordamos que el Estatuto de Defensa del Consumidor, siguiendo los lineamientos trazados por la Directiva Europea sobre Condiciones Generales de Contratación, ha estructurado el régimen sobre las cláusulas abusivas, partiendo de un concepto general que brinda el artículo 37 del decreto reglamentario, el cual afirma que se considerarán términos o cláusulas abusivas las que afectan inequitativamente al consumidor o usuario en el cotejo entre los derechos y obligaciones de ambos.
C. La conexidad contractual en el ámbito del consumidor. La conexidad contractual ha sido definida por la Comisión 3 de las 17ª Jornada Nacional de Derecho Civil, realizada en Santa Fe en el mes de septiembre de 1999, como aquel supuesto en el cual para la realización de un negocio único se celebran entre las mismas partes o partes diferentes una pluralidad de contratos autónomos vinculados entre sí a través de una finalidad económica supracontractual. Con frecuencia dicho fenómeno se verifica en el ámbito de la contratación de consumo, tal como la reflejan las normas legales contenidas en el Estatuto de Defensa del Consumidor, en particular los artículos 4, 5, 8, 11, 13 y 40, los que se encuentran fecunda aplicación en el ámbito financiero en relación al contrato de tarjeta de crédito, al contrato de préstamo con fines de consumo específico, al contrato de leasing financiero y al contrato de fideicomiso, para citar los casos más sobresalientes. Entre otros sectores se destaca la conexidad en materia de prestación de servicios turísticos en el ahorro previo, etc. D. Deberes postcontractuales. En el texto de la Ley 24.240 encontramos normas que regulan supuestos capaces de comprometer la responsabilidad del proveedor una vez ejecutadas las prestaciones principales, como ocurre, por ejemplo, con la disposición del capítulo 4 de la ley, donde se establecen la garantía legal por un buen funcionamiento. En relación a la obligación que pesa sobre los fabricantes, importadores y vendedores de cosas muebles no consumibles, en orden a garantizar el suministro de partes y repuestos, la jurisprudencia, en un interesante caso, planteado con motivo de la demora en proveer un repuesto para automotor adquirido en una concesionaria de la firma demandada, hizo lugar a la indemnización de los daños solicitada por el actor, afirmando el fallo que, acontecido el robo del tablero completo de un automotor, es obligación de la empresa fabricante proveer el repuesto para su reparación, debiendo responder por los daños derivados de su incumplimiento, no eximiendo de responsabilidad lo inusual del hecho motivado del pedido. Bueno, la reparación del daño moral en las relaciones de consumo. Esta normativa ha precisado con acierto la notable relación que muchas veces se manifiesta en el campo de los contratos de consumo entre la patrimonialidad de la prestación debida y los intereses o bienes extrapatrimoniales que pueden verse afectados o lesionados por el incumplimiento del contrato. Ello explica, de cierto modo, el vertiginoso crecimiento de decisorios jurisprudenciales que vienen admitiendo el resarcimiento de la demora. En la actualidad, nuevos proyectos e iniciativas intentan proporcionar más garantías tendientes a proteger los derechos e intereses económicos de los usuarios y consumidores, siendo uno de los problemas el suministro de información a los mismos cuando adquiere un producto o contrata un servicio. Bueno, la ley 25.156, Defensa de la Competencia, fue sancionada el 25 de agosto de 1999, promulgada el 16 de septiembre de 1999. Defender la competencia significa trabajar para preservar el funcionamiento competitivo del mercado, fomentar la mejora de este funcionamiento y procurar que sus beneficios lleguen al conjunto de la sociedad. Por ello, resulta preciso disponer de un sistema que, sin intervenir de forma innecesaria en la libre toma de decisiones empresariales, permita contar con los instrumentos adecuados para garantizar el buen funcionamiento de los procesos del mercado. La libertad del comercio consagrada por la Constitución Nacional implica a su vez la libertad de mercado, en tanto el libre acceso de productores y consumidores. El mercado es un espacio en el que convergen distintos agentes para satisfacer necesidades mediante integración de la oferta y la demanda. De esa manera, quienes compran y quienes venden pueden satisfacer sus objetivos y necesidades y obtener ganancias sin necesidad de excluir a otros ni a costa de otros. El acceso al mercado es entonces un bien jurídicamente protegible y en esa virtud los agentes deben actuar en forma respetuosa y leal hacia los competidores, contratantes y clientes, y quienes tengan posición privilegiada en el mercado no deben usarla para aprovecharse de ella o para eliminar a adversarios. Sobre estos elementos debe velar el Estado, detectando monopolios, posiciones de dominio o acuerdos que anulen la competencia
En la inteligencia que el mercado se rige también en algunos aspectos como el sistema democrático, en el que debe hacer la libre ingreso y participación. Debe haber libre ingreso y participación. Ausencia de discriminación e igualdad de oportunidades, todos valores de la raigambre constitucional. La falta de libertad del mercado trae aparejadas una serie de consecuencias negativas para los consumidores. Cuando existen concentraciones monopólicas que desarrollen prácticamente anticompetitivas, se restringe su libertad de elegir y actuar. La libre elección es el derecho a acceder a una variedad de productos y servicios en determinadas condiciones de calidad, a precios justos y razonables, de modo que el consumidor acceda a la más amplia variedad al menor costo. Y mediante el control de ese movimiento de las contrataciones, se protegen también los intereses económicos de los consumidores, ya que en posiciones monopólicas los precios se fijan sin consideración a competidor alguno, aspecto que cobra mayor gravedad en productos de primera necesidad y no sustituibles fácilmente. Bueno.